profética. Entonces la interpretación de los textos del traductor griego, trabajó sobre un texto hebreo de Jeremías que era más breve, es decir, una etapa anterior en el crecimiento del texto bíblico. Bueno, aunque el profeta ya había desaparecido, ya cuántos años que se había muerto, varios siglos que se había muerto Jeremías, el profeta había desaparecido, pero su libro seguía vivo. Sostenido por la comunidad de sus discípulos, y en esa comunidad era interpretado y actualizado. Así lo conservaron y lo transmitieron. Fíjense que en esto, de alguna manera, la puesta por escrito del texto presagia la muerte del autor, no solo en el sentido en que los semiólogos, Roland Barthes habla de eso, ¿no es cierto? Varios autores hablan de la muerte del autor, ¿no es cierto? Cuando se escribe un texto, se compone un libro, el libro cobra vida propia y bueno, el autor tiene que resignarse a que esa obra ya no es suya, como los hijos, ¿no es cierto? Un hijo que tiene vida propia y sigue su curso y su camino. Y por más que su padre quiera orientarlo por aquí y por allá, el hijo sigue su camino. Un poco la idea es, ¿no? Fíjense el ejemplo que nosotros hemos puesto en la clase anterior, el capítulo 36. Dios le da a Jeremías la orden de poner por escrito todas las palabras que le viene diciendo desde la época en que empezó a predicar hasta ahora, ¿no? Todas las palabras contenidas en este libro, dice el capítulo 25, ¿verdad? Probablemente ese libro del que habla el capítulo 36 son los primeros 25 capítulos, más o menos, ya, lo que se contiene en los primeros 25 capítulos del libro. Cuando Dios le da esa orden a Jeremías, Jeremías ya está proscrito del templo, no puede aparecer porque tiene ya su captura recomendada. Entonces conviene que ponga por escrito las palabras antes que sea tarde, ¿verdad? Entonces, la puesta por escrito tiene algo de muerte también, o por lo menos de presagio de la muerte. Pero la palabra de Dios va a seguir resonando aún cuando el profeta esté ausente. En el capítulo 36 vamos a poder reconocer toda una teología del libro inspirado a nosotros, ¿no? Ya vamos a ver si nos detenemos específicamente en ese capítulo, en las clases siguientes. Repito entonces, aunque el profeta ya hacía siglos que había desaparecido, su libro seguía vivo, sostenido por la comunidad de sus discípulos, en donde era interpretado y actualizado. Así lo conservaron y lo transmitieron. La relectura del libro terminó en una reescritura del libro. Relectura, reescritura. De manera que en el texto actual se reconocen elementos que se remontan al ministerio original del profeta Jeremías, hijo de Hilquías, nacido en Anatot, entre el 627 y el 586. Pero muchos otros textos provienen de la comunidad religiosa que se identificó con su maestro y que quiso presentarlo como un modelo de fe. El Jeremías que nosotros encontramos en el libro de Jeremías no solo refleja la persona histórica del Jeremías, hijo de Hilquías, nacido en Anatot, de la tribu de Benjamín, refleja también la idea de profeta que tenían los discípulos. Es decir, se presenta el personaje Jeremías del libro, se presenta como modelo. Entonces, cuando nosotros leemos lo que se dice de Jeremías en el libro, leemos no solo el recuerdo de lo que efectivamente fue, sino el modelo de lo que debe ser un creyente, un auténtico israelita, un portavoz, un portador de la palabra del Señor, un modelo de fe y un testigo del Señor. Muy bien,
Decíamos entonces que los tres elementos vamos a tener en cuenta: la persona del profeta, el libro y la comunidad creyente que terminó dando ese mensaje, ¿verdad? Nosotros podemos empezar entonces asomándonos a la época, bueno, aunque sea mínimamente, vamos a decir algo acerca del tiempo de Jeremías y su contexto histórico, su contexto político, su contexto religioso. Porque la palabra de Dios llegó precisamente durante ese periodo oscuro de la historia de Judá, ¿no? Y mediante la existencia de esta persona, Jeremías, la llamada de Dios le confirió a este joven una estatura extraordinaria, ¿verdad? En medio del pueblo, de un pueblo que estaba como amenazado de perder su propia identidad en medio de las naciones, perder lo específico suyo, lo que le hacía ser especial, santo, dice el texto, especial dentro de los demás pueblos de la tierra. Los diversos textos recogidos bajo el único nombre de Jeremías dan testimonio de la creciente influencia que tuvo este jovencito de Anatot en la comunidad judía en el momento de su vida y por muchos siglos después. El libro entonces conserva las huellas de sus intervenciones, pero recoge también el testimonio de los que lo admiraron y se inspiraron en su mensaje. Cuando presentamos esta obra capital, porque es una de las grandes catedrales literarias en las que el pueblo de Dios ha encontrado cobijo para vivir su fe, cuando presentamos, una de estas grandes catedrales literarias como es el libro, uno se ve obligado, como decía, a tener en cuenta estas sutiles relaciones que entrelazan la historia, el libro y el mensaje. La vida de Jeremías se hace inteligible en función de los acontecimientos históricos que le tocó protagonizar. Pero reconstruir la historia de Jeremías supone tomar conciencia de la envergadura de los problemas literarios que que tiene el libro de Jeremías. Entonces las soluciones que uno adopta en un campo repercuten sobre el otro campo, lo histórico, lo literario y lo teológico del mensaje. Entonces la introducción del libro de Jeremías dice, capítulo 1, versículo 1, palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes residentes en Anatot, en el territorio de Benjamín. Así empieza, ¿verdad? Palabras de Jeremías. Pero el versículo 2 dice, palabras del Señor, ¿no? La palabra del Señor le llegó a Jeremías en tiempo de Josías, ¿no? Entonces, así empieza el libro y entonces el ministerio de Jeremías es ubicado en la historia de Judá. Aquí su vocación va a ser descrita en los primeros versículos, ¿no? El conjunto de capítulos 1 al 25, va a ser el primer bloque que estudiemos, probablemente constituyó una primera edición del libro, de sus oráculos, elaborada por personas vinculadas a la tradición deuteronomista. Vamos a ver que Jeremías siempre se ve en muy estrecha relación, en buenas relaciones con los escribas de corte pertenecientes a la familia de Shafán. Esa familia de Shafán que fueron los regentes de Josías, cuando Josías era chiquito todavía, ya estaba, se había sido puesto como rey, pero todavía era chico. La familia de Shafán fue la que ejerció como la regencia y lo educó a Jeremías, según lo que se puede colegir de estos textos, ¿no? Esa familia de Shafán aparece en muy buenas relaciones siempre con Jeremías. Y esa familia de Shafán es la que está también detrás de la tradición o de la teología deuteronomista. Pues bien, ahí parece una primera redacción del libro de Jeremías, probablemente hecha por gente perteneciente a esta tradición. Es una recopilación de palabras de Jeremías, así dice el texto, ¿verdad? El primer versículo dice, palabras de Jeremías, hijo de Hilcías.
que le llegaron de parte del Señor en el año, dice, 13º de Josías. En 1:1 y en 25:3 dice que la palabra de Dios le comenzó a llegar en el año 13º de Josías. Josías reina en Israel desde el 640 al 609, que es el año en que Necao lo mata, cuando sale al encuentro de Necao en Megiddo. Necao, el faraón egipcio que va marchando hacia Mesopotamia para ir en ayuda de los asirios, se encuentra con Josías, que le dice que no va a pasar, y sí pasa, porque lo mata en el 609. 640 a 609. 640 menos 13, 627. Año 13º de Josías es el año 627 a.C. El comienzo de su ministerio, fijado en el año 627. Dice así entonces: la palabra del Señor le llegó en tiempos de Josías, hijo de Amós, rey de Judá, el año 13º de su reinado. Y después, en tiempos de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta fines del año 11º de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, es decir, hasta la deportación de Jerusalén en el 5º mes. Aquí hace da como indicaciones un poco contradictorias, digamos, ¿no es cierto? En tiempo de Joaquín, que es uno de los hijos de Josías, hasta el año 11º de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá. El año entonces 605 a.C. sería, con la indicación aquí de 25:1, el capítulo 25, versículo 1, otro texto interesante para la cuestión cronológica, dice: palabra que llegó a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá el año 4º de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá. Año 4º de Joaquín. Joaquín comienza a reinar en el 609, cuando muere su papá, y sigue entonces. Este sería el año 605, cuarto año de su reinado. Entonces, esta parte, bueno, aquí habla del 605 y dice hasta la deportación de Jerusalén en el 5º mes. Ya estamos hablando del 587. Entonces, la introducción del libro de Jeremías sitúa sus grandes intervenciones entre estos años. 40 años, 627 a 587. Empieza siendo un changuito, un chico jovencito, en su ministerio. Los acontecimientos de la historia nacional y de la historia internacional van a servir de trasfondo a la predicación de Jeremías. Él va a reaccionar en función de sus propias convicciones, pero también en función de la evolución de la situación social, política de su pueblo y del ambiente internacional. Ubiquémonos entonces un poco en la época. Entonces, estas son las indicaciones que nos da el libro. Hacia finales del siglo VII, el país de Judá se ve arrasado por las turbulencias de la política internacional. Ya una vez que ha sido borrado del mapa el reino del norte, Israel 722 dejó de existir. Es decir, ya hace casi un siglo que Judá se ha quedado solo. El reino del norte, que fue mucho más reino y mucho antes que Judá, desapareció. Nosotros tenemos la idea por ahí, por la Biblia, de Judá como gran reino y del Reino Unido. Pero en realidad, desde el punto de vista histórico, el primer reino que se mereció tal nombre en la Palestina fue el reino de Israel, mucho más conocido y más poderosos y con más alianzas, los reyes del norte. Y muchos años después surgió el reino de Judá a la escena internacional, sobre todo con Ezequías y con Josías. Bueno, hace un siglo decimos que ya no
no existe Israel. Los asirios habían amputado también parte del territorio del sur. Durante más de un siglo le habían hecho sentir todo el peso de su soberanía. Entonces, Judá fue vasallo del reino de Asiria. Asiria, el rey soberano, Judá, un rey vasallo, un siervo. El Señor es el rey de Asiria, el gran rey, el Señor el gran rey, y el rey de Judá es vasallo, por lo tanto su pueblo. Esa relación de vasallaje, acuérdense ustedes, es la que marca una de las formas de elaboración teológica en Israel, que es la teología deuteronomista, que tiene la genialidad, eso daría para otro curso, tiene la genialidad de concebir la relación de Yahvé, de Adonai con Israel, a la manera, según la imagen de la relación que establece un rey soberano, un emperador, con un reycito, con un rey vasallo. Una relación reglada, normada por un tratado de vasallaje, para el que existían formularios precisos ya, como los formularios que llenamos cuando compramos o vendemos un auto, así, que tenía sus estipulaciones fijadas, ¿no? Bueno, hace un siglo entonces que la influencia de la cultura asiria se hace sentir sobre Israel, sobre Judá, ¿no? Sobre lo que quedaba de Israel. Pero el rápido declinar de la presencia asiria después de la muerte de Asurbanipal le hizo pensar al rey de Judá, Josías, que eran momentos oportunos para levantar la cabeza, ¿eh? Y de hecho reconquistó territorios de antiguamente pertenecientes al reino del norte, que había quedado ahora ya despejado de la ocupación asiria. Entonces volvieron hacia el norte, recuperando un poco de terreno. Una esperanza que se forjó en esa época y que tuvo una gran legitimación religiosa en la reforma religiosa que llevó adelante Josías. No solo es un gran estadista o digamos, por cómo se comportó en la organización de su reino y eso, sino que además elaboró también esta versión religiosa, la reforma religiosa, eliminando las otras, o combatiendo las otras divinidades que le hacían competencia a Adonai, y que fomentó entonces el monoyavismo, ¿no? La monolatría, la adoración exclusiva de Adonai como único rey de Israel. Sin desconocer que existen otros dioses, nosotros adoramos solamente a Adonai, ¿no? Lo que se expresa en el mandamiento principal, ¿no? Escucha Israel, Adonai es nuestro Dios, solamente Él. Amarás a Adonai nuestro Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Bueno, pero una esperanza que se va a convertir pronto en desilusión, porque poquito tiempo después de eso, entonces, la aniquilación de Asiria, simbolizada por la caída de Nínive en el 612, hizo brotar cantos de júbilo y aleluya en Israel, en Judá, pero eso no era más que la señal de un cambio de amo. No se terminaban los sufrimientos, simplemente cambiaba de actor, pero el personaje era el mismo. El soberano opresor va a tener otro nombre, pero va a ser igual de dañino con Judá. La avanzada de Babilonia inquietaba particularmente a Egipto, demasiado débil para imponerse en el Medio Oriente, pero lo suficientemente fuerte como para lanzar alguna escaramuza contra el conquistador ambicioso. Fíjense, en la política no hay amigos, hay aliados simplemente, ¿no? Entonces, Asiria y Egipto habían sido enemigos, competidores para quedarse con todo el Medio Oriente, ¿no? Pero en el momento en que aparece Babilonia, en el 626 se recompone el imperio babilónico, es decir, el rey de Babilonia, que había sido también vasallo de Asiria, empieza a levantar cabeza y Nabucodonosor, ¿no es cierto?, reconquista la independencia de Babilonia y empieza a tener apetencias imperiales, es de dominio universal, entra en conflicto, por supuesto, con Asiria. Consigue aliarse
con los medos, y Astiages primero, ¿no es cierto? Y después el nieto de Astiages probablemente, que es Ciro. Entonces medos y persas le ayudan a los caldeos, es decir, la nueva dinastía de Babilonia, para conquistar parte del territorio y enfrentarse con Asiria. Lo vencen en el 612 en la batalla de Carquemish, y entonces toman la ciudad de Nínive, trasladan la capital hacia el norte, a Harán, y entonces Egipto, que había sido enemigo de Asiria, ahora está aliado. Porque vienen los caldeos y los medos y los persas, entonces van en ayuda, los asirios van en ayuda de Asiria. Los egipcios van en ayuda de Asiria. Más vale malo conocido que bueno por conocer, sería no sé, el principio o qué, pero van en ayuda de estos otros. Cuando sale en ayuda, ese es el momento en el que le sale al encuentro Josías, año 609. Josías le quiere bloquear el paso. Megiddo es uno de los Carrefour de las rutas del Medio Oriente, en confluencia de la ruta del rey, de la Vía Reyes y la Vía Maris, y allí le quiere bloquear el paso y al final pierde la vida en manos del rey. Encuentra su muerte en Megiddo, 609 a.C. 4 años más tarde se produce una gran batalla, pero Asiria, aún ayudado por Egipto, pierde. La batalla de Carquemish, año 605, señala el fin del imperio asirio, definitivamente, y le asegura a Babilonia la supremacía y su conquista del oriente, hasta que llegue otro, hasta el 539, que será en la fecha en que es tomada Babilonia por manos del general Gobrias, el general de Ciro. Obligado a entrar en razón, Egipto no ha renunciado, sin embargo, a todas sus pretensiones. Está listo para aprovechar cualquier oportunidad propicia para afirmar su influencia, y va a encontrar en Judá el apoyo de un partido que ya no considera vigentes quizás las advertencias que le había hecho Isaías. ¿Se acuerdan que le había dicho en Isaías 30, Isaías 31, no vayan a buscar en Egipto, eso es como una caña quebrada, cuando uno se apoya le traspasa la mano, ¿no? Bueno, ya quizás no llevaron el apunte de esos consejos, y había un partidito por ahí que estaba en el gobierno que tenía sueños de independencia nacionalista y que se dejaba seducir por los ofrecimientos de Egipto, ¿no? El apoyo de Egipto. La fractura política que se vive en el país se hace evidente a la hora de la sucesión de Josías, va a marcar los últimos 20 años del reino. Forzado a afirmar con claridad sus propias opciones, el profeta Jeremías va a conocer suertes oscilantes, diferentes, según que el partido reinante sea pro-yavista o sea nacionalista, etc., ¿no? Entonces, quizás podemos hacer un esquemita de la sucesión de Josías para que nos orientemos, si les parece. Va a ser importante, si no vamos a encontrarnos con varios nombres raros. Josías muere en el 609. Tiene varios hijos. Cuando muere, el partido de la gente del país, es decir, los ciudadanos libres de Judá, que son los que sostienen el gobierno de Josías, inmediatamente eligen a uno de sus hijos, que se llama Joacás, para ponerlo en el gobierno, en el 609, ¿verdad? Joacás y Jehoahaz. Los nombres, es importante después retener también el origen. Los nombres hebreos están compuestos siempre por alguna
partícula indicadora de la divinidad a la que adora el que le puso el nombre, ¿no? Entonces hay nombres, se llama teóforos, ¿cierto? Porque tienen siempre una componente del nombre divino. Josías, Joacás, esta primera parte es Yahó, Yahó es decir de Yahvé, o Jeremías, Yermé, Yahú, Yesha, Yahú, Isaías, Yahú o Yehú, esas son componentes teofóricas yavistas. Tengamos este dato, ¿no? Un partido entonces de la misma línea de su papá, Josías, que lo sostuvo en el trono y que además es de religión yavista, sostiene más tradicionalmente ese reino. Pero ¿qué pasa? Necao es quien le ha dado muerte a Josías, entonces de paso hacia Mesopotamia entra primero a Jerusalén y saca del trono a Jocás y pone en su lugar a otro de los hijos de Josías, pero que sea más de la línea de proegipcia, de una línea más nacionalista proegipcia, y es un tal Eliakim. Eliakim, Eli es otro nombre teóforo, Eli, mi Dios, y Akim para justicia, ¿no? Eliakim. Y le cambia el nombre por Jehoiakim. Joaquín, normalmente lo ponemos Joaquín. Es del 609 hasta el 597. Joaquín le llamamos a esto, ¿no es cierto? Joaquín. ¿Qué pasa? En el 605 hemos visto, ya pierde la batalla de Carquemis a Siria, pierde su dominio, se impone el dominio de Babilonia sobre el oriente. Y poco a poco entonces va haciendo sentir su influjo hacia el occidente, va avanzando hacia Palestina y hacia Judá. Entonces va a obligarles a renovar sus pactos de vasallaje, pero ya no con el soberano asirio, sino con el soberano caldeo. Entonces, Joaquín, sin embargo, aprovechando las circunstancias, quiere declararse libre, siempre arengado por los egipcios, ¿no es cierto? Y con el supuesto apoyo más teórico que real de Egipto, declara su independencia, se declara en rebeldía contra Babilonia. No pago más los tributos y me declaro en rebeldía. Entonces dice así, dice el soberano caldeo, le manda las tropas para hacerlo entrar en razón. O sea, si llegaban a encontrarlo, evidentemente lo iban a justiciar por alta traición. Pero se muere a tiempo el pobre, ¿no es cierto? Se muere antes, en el 597, y entonces cuando llegan a Judá los ejércitos caldeos, ya encuentran a su lugar a su hijo, que es Jehoiakim, o Jeconías, ¿no? Si quieren, Jeconías, y Jehoiakim, el distinto de todo. Este es el hijo. Pero reina unos pocos meses, solo en 597 nada más. Cuando llegan, no lo matan porque este no tenía firmado ningún tratado de alianza de vasallaje con Babilonia. Simplemente había sido el sucesor de su papá, pero no había tenido tiempo ni de firmar pacto ni de rebelarse contra nadie. Entonces, lo que hacen los caldeos es llevarlo cautivo a Babilonia, a él, a sus mujeres, a sus hijos y sobre todo a su madre. La madre del rey es una figura importantísima en todos los reinos del Medio Oriente antiguo. Se le llama la Gran Señora. La Gran Señora no es la reina, la señora del rey. La Gebirá, la Gran Señora, es
la mamá del rey, tiene un peso específico bien importante. Empezando porque es la que garantiza que el chico es legítimo heredero. No había ADN, ¿saben? Entonces, pero tiene un peso enorme la Gevirá en el Medio Oriente. Bueno, no solo en el Medio Oriente, en los reinos europeos también ha sido parecido, ¿no es cierto? Si uno estudia un poco las monarquías europeas. Bueno, llevan entonces también a los generales, a los artesanos, a las personal cualificado, se los llevan cautivo a Babilonia. En su lugar ponen, igual que había hecho el soberano egipcio Necao, que había elegido a otro hijo de Josías para rey, lo pone y lo puso a Eliakim y le cambió el nombre. ¿Por qué les cambia el nombre? Porque ese rey que él pone va a ejercer su soberanía en nombre del soberano que lo introniza. Es decir, en este caso, Joaquín ejercía el poder gracias al faraón que lo había colocado en su lugar. Vamos entonces aquí, el soberano caldeo Nabucodonosor va a colocar en el trono a otro de los hijos de Josías, llamado Matanías, a quien le cambia el nombre en Sedecías, Sidki Yahu. El Señor es mi justicia, Sedecías, que va a reinar entre el 597 y el 587. Sedecías es también hijo de Josías y es de la misma madre de Joacás, es hermano de padre y madre. Este entonces también va a ser el último de los reyes de Judá y va a ser un hombre oscilante en su política y en sus opciones religiosas. A veces va a escuchar de buena gana a los safánidas y al profeta Jeremías, y otras veces se va a dejar seducir por el partido nacionalista pro-egipcio y rebelde contra Babilonia. Entonces, en una de esas rebeliones, en el 588, dice: no pago más el tributo. Bueno, Nabucodonosor le manda a sus tropas y vamos a ver cuál va a ser el final de la vida de este Sedecías, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya dibujados algunos de las fechas importantes. Aquí, fíjense, tienen el 597 en la primera deportación de judíos, 587 la segunda deportación. Vamos a ver que hay una tercera deportación que es en época de Godolías, gobernador que Nabucodonosor instaló sobre lo que quedaba del reino de Judá, ya no el reino, sino lo que quedaba de Judá, y en el 500 estuvo 5 años al frente como administrador, pero en el año 582 fue asesinado por uno de los aspirantes a la independencia, Ismael, que termina provocando represalias de parte de los caldeos que provocan una tercera deportación en el 582. Retengamos esos tres fechas, ¿no? 597, 587, 582. Bueno, espero no cansarlos con la historia, pero es el marco de referencia, si no nos vamos a pegar una perdida de aquella, ¿no es cierto? Si no tenemos por lo menos idea de cuál es el marco en el que se manejan estos personajes. Entonces, Jeremías dice, palabra de Jeremías, hijo de Gelcías, de los sacerdotes residentes en Anatot, en el territorio de Benjamín. ¿Y quién es este personaje? ¿De dónde sale? Se trata entonces de un personaje de la línea sacerdotal, dice que es hijo del sacerdote Hilkiyahu,
Helek, Yahu, Hilki, mi lote, mi heredad es Adonai, ¿no es cierto? Helek. Hilki Yahu. Jeremías lleva un nombre yavista, Yirmeyahu, abreviado en Yirmeyah, Jeremías. Y esta es la información que hay que conservar. La familia de Jeremías reside en Anatot, situada a unos 6 kilómetros al noroeste de Jerusalén, es decir, está en territorio, ya no de territorio de Judá, sino de Benjamín. Jerusalén, acuérdense, no está en territorio de Judá. Jerusalén está en la frontera entre Judá y Benjamín, más diría, es un enclave jebuseo, todavía no pertenecía a ninguna de las tribus en particular, ¿no es cierto? Por eso quizás lo eligió estratégicamente David para fijar su capital y reunificar las tribus. Entonces, al noroeste de Jerusalén está Anatot. Era una pequeña aldea en donde estaban sí. Sí. Bueno. Entonces seguimos después. Eso, sí. Sí, porque ya son de 34. Se terminó la fila de la cámara. ¿Ah, sí? Ah. Estamos transmitiendo por Facebook. Ah, por Facebook, no por... Por Facebook se ha seguido la transmisión porque está en la cámara de la computadora. Ah, perfecto. Bueno, nos vemos a las 4. Terminó prudentemente. Porque quise. ¿Eh? Porque quise. La providencia. Ah, no, con el cargador. No, se acabó. No está sin batería. ¿Ah, sí? Sí. Ah, chao. Ah, no, pues bueno. Lo que pasa es que cuando conecto el cargador deja de funcionar como cámara. Y me pasa únicamente el manejo de archivos para que haga transmisión de fotos, como si hubiera puesto un USB. Entonces no puedo transmitir mientras tengo puesto el cargador. Hay cámaras más modernas. Esta funciona así. Es que se complica la electrónica de la cámara. Claro, sí. Y como vienen evolucionando, es como el libro, vienen evolucionando electrónicas viejas, ¿me entiendes? No hacen una nueva de cero, ponen parche. Una consulta que me costó procesar porque Sí. el número absoluto más grande a más chico es porque estamos hablando antes de Cristo. Claro, ¿cierto? sí, Se está acercando al cero. Exacto. Sí. Me costaba, pero no Sí, estoy a mí, acostumbrado a escuchar a mí eso. también me costó un montón eso. Y digo, pero ¿por qué habla primero el número grande y después el número Sí, chico? sí. Claro, ahora entiendo que estás en sal del cero. Uno de formación matemática. Es como tener menos 609 en menos 597. Claro, por eso decía yo, 640 menos 13, 627. Correcto. Sí, efectivamente. A mí me costó un montón hacerme, ahora ya estoy. Claro, sí, pero, porque ya tiene cero como que sí, ya, pero antes me costaba un A mí montón. me costó el siglo II